Hoy es la tercera parte de una de nuestras secciones más virales llamada Casos Archivados, donde encontrarás historias de misterios sin resolver, asesinatos, desapariciones inexplicables, vida extraterrestre, entre muchos otros temas más relacionados al misterio y terror. Comenta cuál fue tu favorito y qué caso te gustaría ver el próximo domingo. La peor tragedia en Navidad. Casos Archivados, parte 96. El 25 de diciembre de 1999, en Germantown, Carolina del Norte, la familia Lawson fue asesinada por el padre y esposo Charles David Lawson. En la mañana de Navidad, Charles mandó a dos de sus hijas, Carrie y Mabel, a visitar a sus tíos que viven cerca de la casa de ellos. Al volver, encontraron a su padre sentado en el granero con una escopeta en la mano. Cuando pasaron frente a él, su padre apretó el gatillo y acabó con sus vidas. No contento con eso, Charles buscó a su esposa e hizo lo mismo con ella. Una de sus hijas, Mary, al escuchar los disparos, suplicó por su vida, pero todo fue en vano. Los pequeños de la familia, James y Raymond, lograron esconderse, pero cuando su padre los encontró, también corrieron el mismo destino, al igual que la bebé de 4 meses, Mary Lou. El único que sobrevivió de los 7 hermanos fue Arthur, pues su padre lo dejó ir a Walnut Cove para comprar municiones para la casa de conejos en el negocio de un amigo. Charles, luego de culminar su siniestro plan, se internó en el bosque nevado, y para cuando la policía descubrió los cuerpos de la familia, él ya se había quitado la vida también. La hipótesis que resultó más creíble se respaldó en el rumor que decía que Charles había abusado y embarazado a su hija Mary. Esto habría desatado la peor tragedia, pues el hombre amenazó con matar a todos si es que se llegaba a saber el secreto. You had no right to take her from me. This is what's left of my daughter. If I want a hug, I have to hug a box and close my eyes. La perturbadora historia del asesinato de Ashley Young. Casos Archivados, parte 97. Christine Young y su hija Ashley eran inseparables, pero en 2018, cuando Ashley tuvo 31 años, salió con Jared Chance, amigo suyo y con quien se le vio por última vez. Fue el 2 de diciembre de ese mismo año que los vecinos de Jared notaron un olor desagradable proveniente del sótano de él. Decidieron ver la causa del mal olor y encontraron sangre goteando de algo envuelto en lona. Los vecinos llamaron a la policía y ellos solo encontraron el torso de Ashley. La cabeza, brazos y piernas nunca pudieron ser descubiertos. Chance fue sentenciado entre 100 y 200 años de prisión por el asesinato y desmembramiento de Ashley, y esto es lo que Christine le dijo. I 7 days a week. 7. Do you remember texting me? I would never do anything to hurt her. I swear on my life. Ashley is my ride and die. Do you remember that? Do you? Ashley was already dead. Pero según los informes, Jared rechazó un acuerdo con la fiscalía que le habría dado la oportunidad de obtener la libertad condicional, a cambio de decirle a las autoridades dónde estaba el resto del cuerpo, y nunca habló durante las declaraciones de su familia en su última comparecencia ante el tribunal. El alumno que le quitó la vida a su profesor en el baño. Casos Archivados, parte 98. El 22 de octubre de 2013, en la escuela Danvers, Massachusetts, la profesora de matemática Colin Ritzer le pidió a su alumno Philip Chisholm que se quedara al final de clases para explicarle un tema que el chico no había entendido. Cuando terminó de enseñarle, la profesora se dirigió al baño y Philip la siguió. Ahí abusó de ella, la apuñaló con un cúter 16 veces y le quitó la vida, para después meterla en un contenedor de basura y salir de la escuela con él. El cuerpo de Colin fue encontrado al día siguiente en un bosque cercano a la escuela. Philip fue detenido por la policía y en su mochila encontraron las pertenencias de Colin con el cúter ensangrentado. Fue condenado a 40 años de prisión. Y lo más inquietante es que Philip, después de acabar con la vida de su profesora, se fue a comer una hamburguesa que pagó con la tarjeta de ella. Los hermanos Menéndez. Casos Archivados, parte 99. El 20 de agosto de 1989, en Beverly Hills, California, los cuerpos de José y Kitty Menéndez, padres de Like y Eric Menéndez, fueron encontrados sin vida en su lujosa residencia. Las autoridades declararon que ambos murieron por disparos de armas de fuego y al principio fue catalogado como homicidio. Pero meses después, los hermanos Menéndez se convirtieron en los principales sospechosos al gastar enormes cantidades de dinero, llamando la atención de las autoridades. En 1990, ambos fueron arrestados por el asesinato de sus padres, pero Lyle, de 21 años, y Eric, de 18, hicieron acusaciones impactantes afirmando que cometieron el atroz crimen, al recibir por años abuso emocional, físico y sexual de parte de sus padres. A pesar de las declaraciones de los hermanos Menéndez, la fiscalía sostuvo que ambos acabaron con la vida de sus padres a sangre fría para quedarse con la herencia de ellos, y los condenaron a cadena perpetua. En 2018, después de haber estado encarcelado por separado durante 22 años, Lyle y Eric se reunieron y fueron encarcelados en la misma cárcel en San Diego, California, pues la última vez que se vieron fue el 10 de septiembre de 1996. Actualmente Lyle tiene 55 años y Eric 52, y ambos están casados aunque no se les permite las visitas conyugales bajo la ley californiana. Eric y su esposa han estado casados por más de 2 décadas y Lyle con su esposa desde el 2003. El misterio más grande sin resolver. Casos Archivados, parte
parte 100. El 31 de marzo de 1922, en Alemania, 5 miembros de una familia y una ama de llaves que fue contratada el mismo día del incidente fueron brutalmente asesinados solo con un pico. Lo más inquietante es que el padre de familia, el granjero Andreas Gruber, semanas antes de morir le contó a sus vecinos que encontró huellas que salían del bosque detrás de su casa sin retorno. Había oído pisadas en el ático de su casa y había encontrado un periódico que no le pertenecía a nadie de su familia. Y días antes del asesinato, un juego de llaves de la casa se había perdido. Se descartó el robo como motivo principal al encontrar dinero y joyas en la casa. Lo que hace más extraño este caso es que el asesino o asesino se quedó en la casa días después de cometer el atroz crimen, pues habían atendido y alimentado a los animales, recogido el correo de la casa, y algunos vecinos contaron haber visto humo saliendo de la chimenea, lo que puede suponer ser un conocido de la familia. Las teorías sobre quién pudo cometer este horrible asesinato son numerosas y van desde conflictos familiares, la participación de un psicópata y hasta la posibilidad de actividad paranormal debido al aura de misterio que rodeó el lugar. Mark Zuckerberg construyó un búnker. Casos archivados parte 101. Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, a finales de 2023 mandó a construir un búnker supuestamente secreto con un complejo de más de 230 millones de dólares en Hawái. La mayoría de personas que trabajan en dicho proyecto está sujeta bajo un estricto acuerdo de confidencialidad. El terreno contará con la construcción de 2 mansiones principales conectadas por un túnel y tendrá 30 habitaciones, baños, oficinas, elevadores, salas de conferencia y 11 casas de árboles que se comunican entre ellas sin tocar el suelo. Además, la propiedad tendrá su propio suministro de energía y alimentos. La mayoría de titulares respecto al tema mencionan la palabra post-apocalipsis, como si Mark supiera algo que nosotros no. Lo más extraño es que todo el perímetro se encuentra rodeado por un muro alto que impide la vista desde el exterior. Está completamente prohibido hacer vuelos cerca del área, incluso con drones. Y todo el día entran y salen camiones transportando materiales y furgonetas llevando a los obreros. ¿Deberíamos preocuparnos por lo que pasará en el futuro al saber que él y otras personas están construyendo su búnker? ¿O por qué otra razón están haciendo esto? Chips en humanos. Casos archivados parte 102. A pocos días de terminar enero, Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo y fundador de grandes empresas como Tesla, Neuralink, PayPal y más, implantó un chip neuronal por primera vez junto a su empresa Neuralink en un ser humano. Y al tener buenas noticias sobre el estado del paciente, se empezaron a reclutar más personas para probar los implantes cerebrales. Su empresa, tras 8 años de investigación, pudo implantar un chip cerebral en un ser humano y cada día está más cerca de lograr su objetivo final, que es curar la parálisis e incluso ayudar con el autismo. El producto ya cuenta con un nombre y es Telepathy. Tiene el tamaño de una moneda y está diseñado para implantarse en el cráneo con cables extra finos. El objetivo de Musk es que las personas que no puedan moverse logren controlar cualquier cosa como ordenadores o dispositivos solo con la mente, teniendo en cuenta que este sería un gran paso para estrechar la relación entre humanos e inteligencia artificial. ¿Te implantarías un chip cerebral? El crimen sin resolver. Casos archivados parte 102. Imagina que tienes un fuerte dolor de cabeza y para ello tomas una pastilla para calmar el dolor, pero en vez de mejorar te sientes peor y al poco tiempo de haberla ingerido pierdes la vida. Esto pasó en 1982 en Chicago y acabó con la vida de 7 personas sin saberlo. Perdieron la vida al tomar cápsulas de Tylenol con cianuro. Las intoxicaciones provocaron pánico en todo el país y obligaron a la empresa de Tylenol, Johnson & Johnson, a retirar decenas de millones de frascos de cápsulas de Tylenol. En medio del pánico nacional, Johnson & Johnson recibió una carta exigiendo $1 millón para detener la matanza. Como puede ver, es fácil colocar cianuro en cápsulas que se encuentran en los estantes de las tiendas. Si no le importa la publicidad de estas cápsulas, no haga nada. James W. Lewis, quien más tarde se descubrió que escribió la carta, fue sospechoso de los asesinatos por más de 40 años. Aunque nunca se le acusó de las muertes, fue condenado por extorsionar a Johnson & Johnson, por lo que cumplió 12 años en prisión. El año pasado, la policía del estado de Illinois y las fuerzas del orden intentaron convencer a los fiscales para que acusen a Lewis de los asesinatos. A pesar de no tener una prueba física que lo vinculara a él con los crímenes hasta el día de hoy, las autoridades dijeron que tenía un caso circunstancial acusable. El origen de la humanidad. Casos archivados parte 104. Dolores Cannon, nacida el 15 de abril de 1951 en Missouri, Estados Unidos, fue una mujer terapeuta, hipnotista y especialista en regresiones a vidas pasadas, logrando regresar a tiempos y vidas diferentes. Debido a esto, ella pudo hacer muchas investigaciones y llegó a profundizar en temas como el origen de la humanidad, seres extraterrestres e interdimensionales y hasta abducciones. Con el tiempo desarrolló una técnica con hipnosis y regresiones en las que sus pacientes relataban detalladamente sus vidas pasadas, afirmando que esta vida que estaban viviendo no era la primera, haciendo que escriba muchos libros sobre el tema. Varios de sus pacientes, por medio de la hipnosis y regresión, lograban curarse de enfermedades terminales como el cáncer, y también le confesaron que fueron ellos mismos quienes sembraron la vida en la Tierra y en muchos planetas más, pero ante cualquier acontecimiento catastrófico que pasara, no podían interferir de manera externa. Dolores investigó por mucho tiempo y gracias a ello sacó un libro
titulado Las 3 oleadas de voluntarios y la Tierra, revelando que desde las explosiones de las bombas atómicas en Japón, 3 distintos grupos de almas de todo el universo fueron enviados como voluntarios para nacer como humanos en la Tierra con la misión de salvarla. ¿Crees en las vidas pasadas? ¿Alguna vez tuviste un déjà vu que te hizo dudar de tu existencia? La reencarnación de Sina LaVey. Casos archivados, parte 105. Nació el 19 de noviembre de 1963 y fue hija de Anton LaVey, quien fue el fundador del satanismo y que posteriormente eligió a su hija para ser la suma sacerdotisa de la iglesia de Satán. Ella, en una entrevista que le hicieron en 1989, confesó haber hecho un pacto en donde repartiría su alma a 3 entidades, como signo de rebeldía en contra de la Santa Trinidad, con el único fin de reencarnar para tener la juventud eterna. Lo extraño es que en ese mismo año nació la actriz y compositora Taylor Swift, y esta teoría se refuerza en que Taylor tuvo un éxito inexplicable desde su primera canción. Su parecido es sorprendente, pero hace dudar a miles de personas, pues para que exista la reencarnación la otra persona debe morir, y hoy en día Sina tiene 61 años, cambió de religión y vive en Berlín. Pero también debemos tener en cuenta la famosa teoría del huevo, en donde se nos explica que en este mundo solo existe un ser humano que ha reencarnado en múltiples vidas y épocas de la historia, y en donde personas amantes de las conspiraciones creen que Sina no necesitó haber muerto para poder reencarnar en la artista famosa del momento. Además, algunos seguidores notaron pistas en los videos musicales de Taylor, en donde la cantante usa serpientes, animales que utilizaba Sina como símbolo de arte y música. Los fantasmas de Battersea. Casos archivados, parte 106. En enero de 1956, Shirley Hitchens, de 15 años, quien vivía con su familia en el número 63 de Wycliffe Road, Londres, encontró bajo su almohada una misteriosa llave de plata. Se la dio a su padre, quien le dijo que más tarde buscaría la cerradura, pero cuando quiso ver la llave, esta había desaparecido, para que al día siguiente reapareciera bajo la almohada de la joven. Esa misma noche, la familia Hitchens se despertó debido a una serie de fuertes golpes que provenían de pisos, techos y paredes de la casa. Tal era el estruendo que los vecinos pensaron que el padre de familia, Wally, estaba martillando rompiendo las tablas del suelo en medio de la noche. Shirley agregó que unas semanas más tarde empezaron a volar objetos por todas las habitaciones. Las pantuflas de su padre caminaban solas. Se prendía fuego por la casa y en una madrugada llegó a levitar sobre 15 centímetros de su colchón, siendo vista por su padre y hermano. El fantasma encontró otras maneras de comunicarse con la familia, como dejando escritos que aparecían en las paredes e incluso sobre papel. En un intento por librar a su hogar de la amenaza fantasmal, Wally organizó un exorcismo, pero la sesión se interrumpió después de recibir una denuncia pensando que practicaban magia negra. Los extraños eventos ocurridos en esa casa persistieron durante más de una década. Algunos vecinos reportaron que siguieron escuchando ruidos incluso después de que Shirley creciera y se mudara. Según pudo determinarse, el espíritu estuvo activo de 1956 a 1968, y la casa en donde ocurrieron los fenómenos poltergeist sería derribada años después. El caso de las holandesas desaparecidas. Casos archivados, parte 107. El 1 de abril de 2014, las holandesas Chris, de 21 años, y Lisanne, de 22, desaparecieron en una jungla cercana a la localidad panameña Boquete. Ambas chicas viajaron para realizar un voluntariado y aprender español, pero 2 días después de su llegada, las autoridades empezaron a buscarlas. 2 meses y medio después, un indígena encontró una mochila azul junto a la orilla de un río perteneciente a una de las chicas. En ella contenía dinero en efectivo, el pasaporte de Lisanne, sus celulares y la cámara de Lisanne. En el último objeto encontraron 90 fotografías que fueron tomadas el 8 de abril entre la 1 y las 4 de la madrugada. En los celulares se verificó que las chicas intentaron llamar insistentemente al 911 y al 112, y durante 4 días llegaron a hacer 7 intentos de llamada. A varias semanas de su desaparición se encontraron pedazos de los cuerpos de Chris y Lisanne, con los que se confirmó su muerte. A 10 años de la trágica muerte de ambas chicas, lo que realmente sucedió sigue siendo un misterio. La leyenda del Dr. Notch. Casos archivados, parte 108. En el siglo XIX, el médico cirujano August Notch estaba obsesionado con preservar los cuerpos después de la muerte y compró una hacienda en Galipán, en donde construyó su propio laboratorio donde realizó experimentos que escandalizaron a la sociedad. El doctor investigó la manera de detener la descomposición en cadáveres y comenzó a momificar todo tipo de cuerpos, desde animales de la calle hasta personas sin hogar. En su hacienda construyó un mausoleo y exhibió con orgullo sus momias improvisadas, trayendo a todo tipo de públicos hasta que empezaron a acudir a él para momificar a familiares recién fallecidos. Llegó a tener una fórmula secreta para inyectar directamente en la yugular a los muertos sin necesidad de abrir los cuerpos. Antes de su fallecimiento, el 2 de enero de 1901, dejó 2 frascos con su fórmula, y cuando murió se llevó a cabo el proceso de momificación gracias a su enfermera Amalie, quien atendió su consultorio hasta
su fallecimiento. Lamentablemente, el mausoleo no pudo preservarse debido al abandono del lugar, además de que fue robado y destrozado tiempo después, y actualmente las momias del lugar fueron sustituidas por muñecos de plástico. El pintor de las pesadillas. Casos archivados parte 109. Zdzisław Beksiński nació en 1929 y fue un escultor, pintor y fotógrafo polaco. Él ejecutó sus pinturas y dibujos en lo que denominó un estilo gótico o barroco. A pesar de ser considerado una persona agradable y tranquila, su arte era oscuro y lúgubre. Pero entre las múltiples teorías sobre su arte perturbador se encontró una historia no confirmada en donde dice que sufrió un accidente que lo dejó en coma durante un año. Y una vez salió del hospital, Beksiński comenzó a pintar lo que vio y oyó en el infierno. Sus trabajos se encaminaron en el arte abstracto, pero con el paso del tiempo su trabajo se encaminó hacia el surrealismo. La técnica del pintor no contó con preparación ni estudios previos, pero pese a ello tuvo éxito desde el comienzo. Lamentablemente, su vida personal fue una pesadilla. Tras la trágica muerte de su esposa, su hijo se suicidó, siendo él mismo quien descubrió el cuerpo. Y poco tiempo después, Beksiński fue hallado muerto tras ser asesinado por su vecino al no prestarle dinero. ¿Qué pasó con Stanley Kubrick? Casos archivados parte 110. Stanley Kubrick fue un director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense, considerado por muchos uno de los cineastas más influyentes del siglo XX y destacado por su profunda carga simbólica en sus películas. Sin embargo, es la teoría conspirativa de su muerte la del origen perverso. Él falleció el 7 de marzo de 1999 a sus 70 años por un ataque al corazón y 4 días antes del estreno de una de sus películas. Pero algunos teóricos de la conspiración han planteado varias teorías sobre su muerte. Una de ellas es que Kubrick fue realmente silenciado debido a la supuesta revelación de elementos ocultos en sus películas, sobre todo en la última, Ojos bien cerrados, de 1999, pues en esta película se ve cómo un doctor se adentra en una secta élite, en donde hay mucha gente conocida que realiza actos perversos así como rituales satánicos, lo que da a entender la supuesta existencia de sociedades secretas como los Illuminati. Stanley Kubrick pasó gran parte de su vida estudiando sobre las sociedades secretas, y a solo 4 días de estrenar su película muere repentinamente de un ataque al corazón. Comunidad macabra, antes de terminar el video quiero disculparme por no haberlo subido la semana pasada ni este miércoles, ya que como lo comenté en el video de este viernes he estado bastante ocupado, la verdad, después de haber llegado de Lima, donde hice un show de terror. Pero este sábado que no he salido a ningún lado, estoy aprovechando en grabarles esta tercera parte que quedaba pendiente para no dejarlo sin casos archivados este diciembre y también no perder la continuidad de los videos, que son 2 por semana. Usualmente son los miércoles, esta semana voy a probar subirlo el domingo a ver qué tal le va, a ver si es que empiezo a subirlo los domingos, ya que todos los domingos es cuando se sube la sección de casos archivados a todas nuestras redes. Así que puede que este recopilatorio se empiece a subir los domingos también, no lo sé, ya veremos cómo le va. De igual manera, espero su apoyo dejando un buen like, dejando algún comentario o mandándole este video a algún amante del terror y del misterio. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en una próxima madrugada.